bendición poder estar aquí porque tenemos certeza de que lo que Dios va a hacer con nosotros es grande. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es un culto especial, es un culto bonito, particular, ¿sí? Va a estar terminando sobre las 8 en punto de la noche, va a ser una hora en la que vamos a estar disfrutando de la presencia del Señor. Y quiero dar un mensaje corto en esta noche, pero pedirle al Señor que lo guíe. Cierre sus ojos, incline su rostro por un momento y ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de ti, precioso Rey, y te suplicamos que tomes el control, Señor, una vez más de este tiempo tan especial. Toma el control del predicador, Señor, y danos una palabra que venga directamente de tu corazón. Yo reprendo como autoridad toda palabra de hombre, toda palabra hipócrita, toda palabra mentirosa. Y declaro, Señor, el clamor de tu pueblo por una palabra que venga de ti, de tu corazón al nuestro. Una palabra que nos edifique, que aunque nos confronte, también nos conforte y nos levante en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Qué bendición, qué alegría poder estar aquí. Dígale a la persona que tiene a su lado, no me interrumpa. Pero dígale con ganas, dígale, no me interrumpa, porque papá me va a hablar. Si la palabra de hoy pudiese tener un nombre, recuerde que hoy es una palabra especial. Estamos en una semana de santificación que hemos denominado pagando el precio, pagando el precio. Y si pudiese tener un nombre, la palabra de hoy se llamaría un precio por pagar. Diga conmigo, un precio por pagar. Para todos los que toman notas, ¿sí? Acompáñenme entonces en la palabra de Dios a Mateo por un instante y podamos disfrutar juntos de la presencia del Señor. Qué rico poder disfrutar de su palabra. Mateo capítulo número 23, verso 37. Mateo capítulo número 23, verso 37, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, y con la autoridad, guía y discernimiento del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así, también allí en la pantalla puedes encontrarlo. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Notamos entonces a nuestro Señor dando una palabra, sí, sobre Jerusalén, dando una palabra que tiene que llevarnos a pensar en el gran amor que Dios tiene por sus hijos. ¿Qué dice la palabra en torno a Jesús cuando ve el pueblo? Dice que Él es movido a misericordia. ¿Por qué? Porque mira que las ovejas están dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús llora, Jesús gime por Jerusalén. Jesús, el Señor de ellos, quiere bendecir, quiere restaurar, quiere levantar. ¿Cuántas veces quise juntarlos? ¿Cuántas veces he querido? He enviado profetas, he enviado hombres de Dios, pero no quieren. ¿Sabe? Hay que entender algo bien especial. La palabra nos muestra que nuestro amado Señor Jesús pagó un precio por ti
y pagó un precio por mí. Precio de sangre. A precio de sangre fuimos comprados. Él vino a su pueblo. La palabra dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que sí le reciben, los que creen, atentos aquí, se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. El amor de Dios es un amor tan perfecto y tan maravilloso que lo que el Señor está haciendo es darnos oportunidades de volver a Él. Si hay algo que el Señor ha hecho con nosotros, es generar momentos y oportunidades para que todos volvamos nuestro corazón a Él. El Señor quiere traernos a Él. El Señor nos atrae. El Señor nos llama con nombre propio. El Señor quiere que tú vuelvas tu corazón a Él. ¡Aló! Si hay algo que el Señor anhela, es que sus hijos le acepten en su corazón, le reconozcan como padre, se reconozcan como hijos por amor a Jesús. El Señor pagó un precio por nosotros. Precio de sangre. Al ver nuestro final, que por el pecado era final de muerte, Él va a la cruz por nosotros. Y si hay algo que la iglesia tiene que entender, es que el precio de la salvación no se va a pagar. El precio de la salvación ya fue pago, ya fue pagado. Él murió en el madero por nosotros. Él murió en el madero por mí y murió en el madero por ti. Aló. El precio ya se pagó. Porque nos ama demasiado, ¿sabe? Dígame una cosa, pero cuando digo dígame una cosa es en su mente, no me responda. Pero dígame una cosa. ¿Qué puedo hacer yo que provoque que Dios me ame más de lo que ya me ama? ¿Qué puedes hacer tú que provoque que Dios te ame más de lo que ya te ama? ¿Hay algo que puedas hacer para que el amor de Dios por ti aumente? No hay nada que yo pueda hacer para que su amor por mí sea más grande. Dios me ama con un amor maravilloso, inigualable. ¿Aló? Y por eso al ver que en mi terquedad y en mi humanidad preferí el pecado, preferí la maldad, preferí darle placer a mi carne, entonces se paga un precio por mi salvación. No hay un precio que yo pueda pagar para ser salvo. No lo hay. El único que lo podía hacer ya lo hizo. ¿Aló? Él ya pagó el precio por nosotros. Y no hay un precio. Si como pastor le llego a decir, pague el precio para su salvación. Dígame, pastor, no señor, esto no es bíblico. Porque no hay un precio que usted pueda pagar para ser salvo. ¿Aló? Jesús ya pagó el precio por nosotros, por ti y por mí. El precio ya se pagó. Entonces, ¿a qué se refiere cuando estamos en una semana de santificación que tiene una promesa y que dice que vamos a hacer esa iglesia que paga el precio, pastor? ¿A qué se refiere? Bueno, acompáñenme a Colosenses por un instante. Capítulo número 1. Colosenses, capítulo número 1, verso 14. Cuando lo tenga, dígame amén. Dice la palabra del Señor así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta traducción dice, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Verso 15, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Escuche, la palabra me está mostrando que ya se pagó un precio. ¿Precio de? ¿Precio de? ¿Precio de? Precio de sangre, de la preciosa
e invaluable sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fue el precio para nuestra redención, el perdón de nuestros pecados. Pero entonces, cuando usted me habla, pastor, de pagar el precio, ¿a qué se refiere? Allí mismo en Colosenses 1:9 nos muestra la gracia de Dios sobre nosotros. Dice el verso 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad. ¿De la voluntad de quién? De Dios, no de la voluntad del hombre, no de la voluntad de un pastor, no de la voluntad de un líder o un guía espiritual, no de la voluntad de una persona, sino de la voluntad de Dios. Y cuando usted y yo nos acercamos a Él, buscando el conocimiento de Él, y Él nos muestra su voluntad, entendemos a qué se refiere la palabra pagar el precio. La frase, pagar el precio. Verso número 10. ¿Vamos allí? Para que andéis, ¿cómo es que? Como es digno del Señor, agradándole en todo. Cuando la Biblia dice andéis, se refiere a su propósito y a su propio comportamiento. Usted y yo somos imitadores de Cristo. Necesitamos comprender que aquí viene a tomar sentido esta palabra. Cuando una persona acepta al Señor y acepta la obra en la cruz, ¿sí? Cuando por su fe en Él viene a ser hecho hijo de Dios, entonces entiende que no puede pagar un precio para la salvación, no tiene manera de hacerlo, pero sí va a invertirse y va a pagar un precio para poder buscar y encontrar la presencia del Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Si hay algo que yo necesito hacer es andar como es digno del Señor. Y para poder andar como es digno del Señor, yo tengo que pagar un precio. ¿Por qué, pastor? Porque a mi carne no le gusta andar como es digno del Señor. A mi carne le gusta el alcohol, a mi carne le gusta el baile, a mi carne le gusta la inmoralidad sexual, a mi carne le gusta la música secular, a mi carne le gusta la mentira, el engaño, el chisme, el juzgar a los demás. A mi carne tal vez le gustan las adicciones, a los juegos de azar, a las drogas, al sexo, a tanta cosa. Mi carne quiere complacerse a sí misma. Pero cuando yo decido seguir a Jesús y andar como el digno del Señor, tengo que cortarle a mi carne el vuelo y eso duele. Eso duele. Cuando tú estás enseñado a darle a tu carne lo que pide y después le dices no, eso es doloroso y hay que pagar un precio para sostenerse. No sé si me estoy haciendo entender. Hay que pagar el precio para tener intimidad con Dios. La iglesia de Cristo debe volver a pagar el precio para andar como es digno de Jesús. Hay que volver a la oración. Yo no puedo ser un cristiano que no ora. Yo no puedo ser un cristiano que no se levanta en la madrugada a buscar de Dios, que no se acuesta en la noche después de haber buscado a Dios, que no saca un momento en el día para hablar con Papito Dios. Yo no puedo ser un cristiano que la única vez que escucho la voz es cuando vengo a escuchar una conferencia. Yo tengo que tener una relación íntima con Él y eso cuesta. Hay que dominar mi carne en el espíritu. Allí se paga un precio. Porque hay gente que empieza a orar y empieza a bostezar. Hay gente que empieza a orar y le empieza a dar sueño. Hay gente que empieza a orar y cuando no se dio cuenta qué hora se está metido en Facebook, en WhatsApp. Se está viendo una serie en Netflix. Hay gente que empieza a orar y no se da cuenta qué hora se durmió y se despertó. Porque la carne no quiere. Hay gente que le dicen vigilia y antes de empezar a vigilar ya tiene ojeras. Pero dígale rumba. Es capaz de seguir 3, 4 días sin cansancio. ¿Por qué? Porque la carne no quiere agradar y hacer lo que es del espíritu. Y andar
Digno del Señor es andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Por eso hay que pagar un precio. Hay que quebrantar nuestra voluntad, nuestra cerviz. Hay que morir a conceptos propios. Hay gente que no arraiga en el Señor. Hay gente que no prospera en el Señor. Hay gente que no tiene la gloria de Dios en él porque vive en conceptos propios. Hace lo que le parece y no lo que la Biblia dice. La Biblia no es para manipularla. La Biblia no es para hacer una parte sí y otra no y llamar religioso al que sí lo hace. La Biblia es para obedecerla, para seguirla en mi manual de vida. Tengo que volver a la oración y tengo que volver a la palabra. La palabra es clara, por sus frutos los conoceréis. Hay gente especialista en juzgar a otros, en señalar ese líder no vive bien, ese cristiano no vive bien, ese pastor no vive bien, eso que dice no es cierto, eso que hace no es cierto, pero ni siquiera se toma la molestia de leer la Biblia, pero no a su amaño y con su conciencia humana o su inteligencia humana o su sabiduría animal, sino con la guía del Espíritu Santo. Aló, pastor, cambie de tema, está como aburrido. No, señor. Tenemos que volver a pagar el precio. Qué bueno un pastor que se pare y le diga, oh, este año vas a tener carro, este año vas a tener beca, oh, veo que este año vas a cambiar de esposa y vas a tener un modelo más nuevo. No, señor. Eso no es de Dios, pero es lo que la carne quiere, lo que a la carne le gusta. Aló. Pero dice que debemos andar como es digno del Señor. Así como Él pagó precio en el madero, en la cruz, por nosotros. Nosotros no pudiendo pagar precio para nuestra salvación, sí podemos esforzarnos y pagar un precio para estar con Él. Denle un aplauso al Señor. Necesitamos estar con Él. Andar como es digno del Señor, fructificando, dice el verso bíblico, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando una persona está dispuesta a pagar el precio para vivir una vida de intimidad con Dios, es una persona que sí o sí va a crecer espiritualmente. Pastor, ¿qué tengo que hacer para pagar el precio? Para acercarme más a Dios. Ten una vida de disciplina espiritual. Ten una vida de disciplina espiritual. Primero, vuelve a la oración en todo tiempo. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuándo hay que orar? ¿Cuándo hay que orar? Y puede orar Edwin, puede orar Héctor. Nunca oren con César. La palabra dice orar sin cesar, ¿cierto? Ah, sin cesar. No se equivoca. Orar sin cesar en todo tiempo. Si usted está feliz, ore. Si tiene abundancia, ore. Si todo le está yendo viento en popa, ore. Pero cuando le esté yendo mal, ore. Cuando esté triste, ore. Cuando no tiene más que hacer porque se siente ahogado de problemas, ore. Ore en todo tiempo y verá la mano de Dios. Disciplina espiritual, hay que volver a la oración. Hay que volver a la palabra. Hay un texto bíblico hermoso donde Dios le dice al hombre de Dios, dice, abre tu boca, que yo. Pero a veces la gente usa ese verso bíblico mal. Le dicen al nuevo, usted no necesita llevar 20 años en el Evangelio. Abra su boca que Dios se la va a llenar. Si esa persona nunca ha cogido la Biblia, si esa persona nunca ha leído, no tiene nada aquí de Dios, ¿de qué se la va a llenar el Señor? El Señor le dice, abra su boca que yo la voy a llenar. Voy a traer a la memoria todo lo que hay en su corazón de mí, todo lo que usted ha leído. Yo se la voy a llenar de lo que usted ha comido de mí, de lo que yo le he dado. Cuando yo no me alimento del pan de vida, que es Jesús, cuando yo no voy a la palabra, entonces es donde empiezo a enseñar cosas que no son. Y a vivir cosas que no son como si fueran. Yo necesito volver a la palabra. Pero no solo es volver a la oración,
no solo es volver a la palabra, es volver a quebrantar mi carne. Y para quebrantar mi carne, para acercarme al Señor, está el ayuno, está la vigilia. Menguar para que Él crezca. Necesitamos volver a la disciplina espiritual. Necesitamos volver a pagar el precio. Dice la palabra conocimiento de Él. Y yo le pregunto, iglesia, ¿cuál es la fuente más grande de conocimiento de Dios? La palabra, dicen por aquí. ¿Qué más? ¿Cómo así, pastor? ¿No es la palabra? La intimidad con Dios. ¿Pero por qué? Aquí lo hemos enseñado. Me he cansado de enseñarlo. Nadie puede conocer a Dios más allá de donde Él mismo se le quiera revelar. La fuente de conocimiento de Dios es Dios mismo. Aló. Sí, a través de su palabra, pero también a través de la intimidad. Cuando yo me acerco a Él y lo busco, Él se revela, Él me muestra, Él me ilumina, Él me habla. Mi intimidad con Él me lleva a conocerlo más profundamente. Aló. Entonces, si hay algo que yo necesito para estar firme en Dios, es ganarme la pelea a mí mismo y sacar tiempo para estar con Él. ¿Y por qué digo ganarme la pelea a mí mismo? Porque a veces el rival más fuerte soy yo. Porque quiero orar, pero al mismo tiempo estoy cansado por el trabajo y digo, Dios me va a entender porque es que estoy agotado y dejo de orar. Hoy no me congrego porque es que el Señor sabe. Véncete en Dios. Renuévate en el Espíritu. ¿Qué dice la palabra? De tu mente. Y verás que en intimidad Dios te va a mostrar cosas grandes y maravillosas. ¿Cuántos dicen amén? Disciplina espiritual es volver a congregarse. La palabra dice, no dejes de congregarte como algunos tienes por costumbre. Hay gente que se le ha metido en la cabeza que mientras sea bueno no necesita de una iglesia. Yo le quiero decir algo. Alguien habló con Jesús y le dijo, Señor bueno. ¿Y qué le respondió Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? No hay ni uno bueno. ¿Solo quién? Solo mi Padre. De cierto te digo que hay que nacer de nuevo. Aló. No somos suficientemente buenos. La salvación no nos la merecemos. Yo no soy pastor porque sea bueno. Usted no es líder porque sea bueno. No hay uno bueno. Por eso necesitamos la guía. Y el congregarse es necesario para que como hermanos juntos, en un solo espíritu, busquemos la presencia de Dios. Nos edifiquemos unos a otros. No dice eso la palabra, nos exhortemos unos a otros. Nos amemos, sí, pero a veces también nos toleremos, nos aguantemos, nos soportemos. Y que si cae, en vez de ponerle el pie en la cabeza y hundirlo y avergonzarlo, le extendamos la mano para levantarle y restaurarle. ¡Aló! Yo no necesito de una iglesia. A mí la palabra me muestra que sí. Que no me deje de congregar. Hace parte de mi disciplina espiritual. De apartar mi tiempo para el Señor. De consagrar mi vida para el Señor. Y si hablamos de disciplina espiritual, tengo que terminar hablando del servicio. Pagar el precio es doblar la cerviz, dejar de creerse la última Coca-Cola del desierto y entender que el que quiera ser grande tiene que hacerse pequeño y servir primero. Si hay algo que nos enseñó el Señor, va a servir. Él puso su vida muy literalmente a nuestro servicio. Y hay gente que le duele servir a otros. Le duele. No, pastor, yo ya hago obra social. Eso es otra cosa. No, pastor, yo ya serví lo que iba a servir. Ya estoy muy viejo en el evangelio, pastor. El Señor sirvió hasta lo último. Aló.
Hasta el último instante sirvió. Hasta el último instante predicó. Hasta el último instante levantó a otros. Pastor, ¿y entonces yo necesito hacer todo esto para ser salvo? No. Pero si quieres vivir una vida cercana al Señor y ser íntimo de Él, sí necesitas volver a pagar el precio. Sí lo necesitas. Y un ejemplo claro de la gracia maravillosa de Dios sobre nosotros es la cruz. Oiga, usted se imagina, imaginémonos por un instante que pudiéramos todos entrar al cielo, que el Señor tenga misericordia, nos dé fortaleza para vivir dignamente como Él debe ser y nos salvemos todos. Y hagamos de cuenta, no me trace la Biblia por este instante, pastor, no, escúcheme, hagamos de cuenta por un instante que todos entramos. Y por un instante allí todos nos reconocemos y echamos cuenta, uy, pastor, nos salvamos, qué rico. Y estamos ahí charlando, sabroso. Y entonces Diana está ahí parada y otra persona de otra iglesia que se salvó viene y le pregunta, ¿y usted qué hacía en su iglesia? Y Diana le dice, yo tenía más puestos que un bull, mijo. Yo estaba en la alabanza. Yo era la que decoraba la iglesia. Yo fui líder. Y la persona, wow. Y Diana le dice, ¿y usted qué hacía? Le dice, no, yo era de audiovisuales. Yo era del aseo. Yo le hacía el café al pastor. ¡Qué privilegio! Y entonces está Héctor ahí, le dicen, ¿y usted qué hacía? Y Héctor saca pecho y le dice, mijo, las mejores obras de teatro de todo Colombia. Yo aquí donde usted me ve, Brad Pitt me quedó en pañales en actuación. Yo le servía al Señor en teatro. Y pregunto a otro por ahí, ¿usted qué hacía? Yo fui pastor, yo gané almas, yo eché como 100 demonios, yo hice como 52,000 milagros. Y en esa conversación entra un señor caminando, así como caminan los señores. Y escucha. Y entonces, como uno es curioso, usted lo mira y le dice, oiga, ¿y usted qué hacía? Y él lo mira y le dice, ¿cómo así? Sí, usted, ¿en qué área sirvió en la iglesia? Y él está en el cielo y le va a decir, en ninguna. Y entonces todos nos vamos a asombrar. Yo soy el primero como pastor, voy allá a preguntarle, ¿cómo así? ¿Y usted se bautizó? No, yo no fui bautizado. Entonces usted dice, ¿y este qué hace en el cielo? Le dice, venga, ¿y usted comía la cena del Señor? No, yo no alcancé. Dice, ¿cómo así? Le dice, pero usted hacía cuando el aseo en la iglesia. No, yo nunca fui a la iglesia. Y entonces usted empieza como a enojar y dice, yo todo lo que me santifiqué y esté aquí. Y entonces usted lo mira y dice, venga, pero usted evangelizaba. No alcancé. Me morí antes de tiempo. Dice, pero venga, pero echó fuera demonios al menos. Dice, no, nunca. Y entonces, ¿usted qué hizo para estar aquí en el cielo? Nada, me crucificaron junto a Jesús. Yo estaba ahí en una cruz porque había hecho cosas malas y me merecía morir junto con otra persona y en el medio nos metieron a Cristo. Y ese otro le decía, si eres Dios, sálvate y sálvanos, si eres Dios, bájate y bájanos. Y yo me sentí conmovido y lo miré y le dije, cállate, porque nosotros nos merecemos lo que nos está pasando. Pero este es inocente, este no se lo merece, Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús lo mira y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No es por obras, es por gracia. No es porque me lo merezca, es porque Él me ama. No tengo cómo pagar precio de salvación, por eso Él lo pagó por mí. Pero quiero pagar el precio para ser íntimo de mi amado. Nos vamos a encontrar con el ladrón. Él no alcanzó a ministrar en audiovisuales. Él no alcanzó a evangelizar. Héctor, él no alcanzó a hacer obras de teatro, pero allá está. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme el cielo. Uy, usted es tan bueno, hace tantas cosas por la gente. Usted ya se ganó el cielo. Mentira del diablo para cauterizarle su mente y hacer que usted no se entregue a Jesús. Nadie se va a ganar el cielo. Porque no es por obras, es por gracia. Pero yo fui creado para toda buena obra y seré juzgado por mis obras. Por eso voy a vivir dignamente como para el Señor.
porque yo quiero estar con Él. Yo quiero que cuando me suba al altar, su presencia esté conmigo. Que cuando yo esté en la casa a solas con mi esposa, su presencia esté en medio de nosotros dos. Que cuando yo esté descansando, Él esté conmigo. Que cuando yo esté triste y necesite un consejo, el Espíritu Santo me lo dé. Yo quiero no aparentarle a usted una vida santa. Yo quiero vivir con Él una vida santa. Póngase sobre sus pies. Y si tú estás en tu casa, haz una oración donde vuelvas tu corazón al Señor y le digas, Señor, ayúdame a pagar el precio porque yo quiero estar contigo. Dios te bendiga.